Abrimos un nuevo bloque de noticias y más temprano Fernando Fracchelli decía que avanza el presupuesto de 2012, que el Ejecutivo logró un dictamen favorable para discutirlo en diputados, tal vez antes de fin de año. Tal vez antes de fin de año, y también lo que hay que marcar que, y lo decíamos, si uno compara cómo fue la discusión hace un año nada más, los tiempos, los aires políticos en el Congreso estuvieron cambiando, están cambiando y se están notando a partir de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Para hablar sobre este tema está junto a nosotros el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, diputado Agustín Rossi. Buen día. Bienvenido, ¿Cómo le va? Diputado, un gusto. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, diputado, el dictamen salió, ahora habrá que seguir conversando para lograr el número necesario de legisladores en el propio recinto, y los tiempos a ustedes están, digamos, ¿es prioritario tratarlo antes de la renovación parlamentaria o si no será después del 10 de diciembre? Bueno, para nosotros primero valoramos muchísimo el paso que dimos ayer, ¿no? Ayer significó concluir todo el debate en la comisión, tener dictamen de mayoría, y para nosotros es un paso muy importante, digamos, ¿no? Es cierto que estamos en un clima, como usted decía en su introducción, político distinto al que existía el año pasado. Me parece que el año pasado la oposición cometió un gravísimo error. La oposición creyó que no aprobándonos el presupuesto o no permitiéndonos que nuestro gobierno tuviese presupuesto era una muestra de fortaleza de la oposición y por consiguiente una muestra de debilidad del oficialismo, y que eso podía llegar a tener algún tipo de connotación para lo que era el proceso electoral que se venía, y resultó todo lo contrario. Así que me parece que estamos en un clima distinto, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el 30 de noviembre o después del 10 de diciembre? Bueno, la diferencia es ver si ese clima distinto que se expresa en algunos discursos o en algunas opiniones nos alcanza para que nosotros tengamos una mayoría que naturalmente no tenemos con la actual composición de la Cámara. ¿Cuáles son las pautas centrales del presupuesto 2012? Las pautas centrales del presupuesto 2012 son mantenimiento de todos las variables económicas que hicieron virtuoso todo este ciclo económico, ¿no? Digamos, mantenemos un tipo de cambio competitivo a 4 pesos con 40 el dólar, una estimación de crecimiento económico de 5,1% del PBI, una IPC del 9,8%, balanza superávit de la balanza comercial, superávit de la balanza fiscal, política de desendeudamiento, autorización para uso de reservas para pagar los servicios de la deuda del año que viene, o sea que seguimos adelante con la política de desendeudamiento que hemos venido llevando adelante durante todo este tiempo, y obviamente el mantenimiento de toda la inversión social, la inversión en educación y la inversión en infraestructura, que para nosotros también son trascendentes, digamos, ¿no? Marconato hablaba ayer en la comisión y previo al debate en el propio recinto de la comisión que se va a trabajar también en lo que tiene que ver con el presupuesto en relación a los fondos para las provincias. Bueno, los fondos para las provincias están perfectamente incluidos y especificados dentro de lo que significa el presupuesto general de la Nación. En el caso de la provincia de Santa Fe, yo le puedo decir que las principales obras que están dentro, que necesita la provincia de Santa Fe o que están en la agenda pública de la provincia de Santa Fe están incluidas en el presupuesto general de la Nación, digamos, ¿no? Autovías sobre la ruta 33, sobre la ruta 34, sobre la ruta O12, sobre la ruta 11, partidas para el puerto de Santa Fe, para el puerto de Reconquista, para el puerto de Villocampo. Hay un financiamiento muy importante para una obra trascendente, no solo para Santa Fe, sino para todo el norte argentino, que es el gasoducto del NEA. Se crea un cargo específico para financiar esa obra. Usted sabe que el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes no tienen gas natural, y esa es una obra trascendente desde el punto de vista de poder ir equilibrando las desigualdades regionales que tenemos, que tenemos en nuestro país. Así que eso está perfectamente establecido. Diputado, hablábamos antes del tema del cambio del clima que se va a dar distinto en el Parlamento Nacional a partir ya de la renovación parlamentaria, y hay un tema que se dio cuando se renovó el Congreso en el año 2009, después de las elecciones de 2009, en donde
el control de las comisiones, o la mayoría de las comisiones, la oposición hizo pesar su número como para manejar el Parlamento Nacional. Digo, ahora los números van a ser distintos en la Cámara de Diputados. ¿El Frente para la Victoria va a recuperar comisiones, presidir comisiones que hoy no lo está haciendo? Lo que hizo la oposición en el año 2009 fue no reconocernos el rol de primera minoría, que nosotros teníamos claramente. ¿Por qué? En el año 2009 nosotros éramos, como ahora, 87 diputados y éramos el doble de los diputados de la Unión Cívica Radical, el triple de los diputados de la coalición cívica o del peronismo federal o del PRO, digamos, ¿no? La oposición lo que hizo fue juntar en ese famoso grupo A lo que la sociedad argentina no había producido en las elecciones del 2009. ¿Por qué? Juntaron los que habían votado el acuerdo cívico, los que habían votado la alianza del PRO, el peronismo federal, los que habían votado Proyecto Sur, más los diputados nuestros que estaban en nuestro bloque y que se habían ido a bloques opositores, y sobre eso construyeron una mayoría absolutamente discrecional que nos dejó sin la presidencia de las principales comisiones y comisiones que hacen a la gobernabilidad. La única que pudimos sostener es la presidencia de la Comisión de Presupuesto, y con minoría en todas las comisiones. Digamos, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar con exceso, digamos, de la posición del número, digamos, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar ningún mecanismo de esa característica, vamos simplemente a conformar la arquitectura de la Cámara en función de la representatividad política de cada uno de los bloques. Obviamente que aspiramos a tener algunas de las comisiones que hoy no están y que no nos permitieron, por ejemplo, avanzar en proyectos sustantivos, digamos. Hoy no hay ley de tierras porque el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería no convocó a la Comisión Conjunta, y porque la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales tampoco convocó a la Comisión Conjunta. Entonces, haremos lo que corresponde y lo que la sociedad argentina, con el voto de las elecciones de octubre, ha determinado, digamos, ¿no? Pero trataremos de impulsar, además, porque también hay que decir una cosa que es cierto: estos 2 años no han sido buenos años parlamentarios, la verdad que han sido años deficitarios desde el punto de vista parlamentario. Nosotros y eso es responsabilidad fundamentalmente de cómo se constituyó la Cámara y cómo la constituyó la oposición. Nosotros lo que vamos a intentar hacer es hacer a funcionar en el próximo periodo parlamentario al Congreso de la Nación. Obviamente, como oficialismo, nuestra agenda será la agenda del Poder Ejecutivo, e incluiremos en nuestra agenda las iniciativas de nuestros diputados y las iniciativas de los diputados de la oposición que nos parezcan que tengan sentido común y que van en un sentido de avance. Pero esto es lo que trataremos de hacer, digamos, sin duda que esto es así, sin duda. Diputado, en la agenda parlamentaria ¿también está contemplado mirar lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista financiero y económico? Mire, cuando el ministro de Economía y nuestro vicepresidente electo fue al Congreso de la Nación a presentar el presupuesto allá a mediados de septiembre, sí, que es cuando corresponda, el ministro hizo toda una introducción en donde explicó justamente que ese crecimiento económico del 5,1% estaba puesto debido a todo un análisis que habíamos hecho de lo que estaba pasando fundamentalmente en la eurozona y en Estados Unidos. Y nosotros preveíamos que en la eurozona el año que viene no iba a crecer en términos promedio más allá del 1%, creo que al contrario, que va a crecer un poquito más abajo, y la misma la situación de Estados Unidos. Entonces, por eso, obviamente, que utilizamos un indicador de crecimiento económico más moderado, además de que siempre es una técnica presupuestaria que a nosotros nos parece correcta porque nos parece más segura, digamos, ¿no? Usted siempre se tiene que tener una mirada moderada de lo que van a pasar con sus ingresos, no pensar que va a tener ingresos en exceso para gastar en exceso y después, si no los tiene, entrar en una situación de déficit. Así que claramente que ya cuando el ministro fue a la Cámara de Diputados, es más, recuerdo claramente que toda su primera exposición fue definir con exactitud cómo era la situación de la eurozona y cómo era la situación de Estados Unidos, para a partir de allí encuadrar lo que era nuestro presupuesto. A partir de la nueva realidad política, él piensa que los bloques del peronismo disidente, más de un diputado, van a seguir sumándose al Frente para la Victoria o a acompañar iniciativas del Frente para la Victoria. Bueno, hay 2 sectores, digamos, ¿no? Uno encabezado por el diputado Solá y otro por diputados de la provincia de Santa Fe, que han manifestado, que han tomado distancia o que se han ido del bloque del peronismo federal
y han manifestado públicamente y con algunos diálogos que hemos tenido que van a conformar no bloques del Frente para la Victoria, sino bloques independientes, pero que iban a tratar de tener una mirada más comprensiva o de mayor colaboración alrededor de las propuestas que lleve adelante el gobierno de Cristina Fernández. Muy bien, bueno, todos los temas con el diputado Rossi. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la visita. No, por favor.